Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Génesis de los juicios a las juntas militares argentinas. Capítulo 6. Por fin, democracia. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y hace muchos años que soy periodista. Les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. Ir a decirles que se queden tranquilos, porque de aquí a 1 año y meses va a haber un nuevo gobierno. Este sexto capítulo tratará de cómo el joven político Raúl Alfonsín sorpresivamente ganó las elecciones convocadas por los militares y cómo, asesorado por su grupo de filósofos, se prepara para gobernar y cumplir con su promesa de enjuiciar a los militares golpistas. De una responsabilidad insoslayable que hemos asumido con humildad, pero con firmeza inalterable. Raúl Alfonsín manifestó en privado su pensamiento en cuanto a lo actuado por los militares durante la salvaje represión a los que consideraban opositores. Ya lo habían expuesto en una reunión con los filósofos, sus asesores, según el relato de Martín Farrell, uno de ellos. En el mes de julio de 1983, Alfonsín nos llamó a Genaro Carrió y a mí para tener una reunión con él. Yo quiero juzgar a los militares porque no quiero que queden impunes después de todo lo que hicieron. Pero sé que no tengo poder suficiente, que no voy a tener poder suficiente como para juzgar, condenar y castigar a todos. Juzgar a las juntas y a alguno más, pero no a todos. La pregunta que les hago a ustedes es, ¿se puede hacer? Genaro Carrió explicó durante 15 minutos desde el punto de vista jurídico la posibilidad de llevar adelante los juicios. Pero lo que quiero saber no es si lo puedo hacer jurídicamente, sino si lo puedo hacer moralmente. Si no lo puedo hacer moralmente, entonces no lo haré. Según el punto de vista del filósofo Kant, habría que juzgar a todos, castigar a casi todos los militares, pero habría que agregar las penas a policías, guardias cárceles, religiosos, financistas, industriales, estancieros y comerciantes que instigaron a las Fuerzas Armadas a ejercer la violencia desde por lo menos 1974. Eso será imposible. Ningún político tendrá el poder necesario para que la sociedad se juzgue y condene a sí misma. Hay otro punto de vista, el utilitarismo de Bentham, que de ninguna manera se podría pensar de él que fuera un filósofo moral de menor entidad que Kant, de manera que se tendría que castigar dentro de lo posible al mayor número para conseguir las mejores consecuencias. Es mejor enjuiciar a unos pocos que a nadie. Muy bien, entonces lo haré. A pesar de la confianza que tenía Alfonsín en sí mismo y sus posibilidades electorales, el ambiente político argentino daba como seguro ganador a Ítalo Luder, el candidato peronista, quien además avaló lo dispuesto por los militares en su decreto de autoamnistía. Nuevamente, nosotros estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad. Quizá basados en esa estimación, los militares continuaron con la apertura política, seguros que no habría consecuencias a lo actuado durante los años de tiranía. Luder-Bittel, la fórmula de la unidad para la revolución en paz. Entre tanto, Carlos Nino había hallado una forma legal para evitar que la autoamnistía se pudiera aplicar. Jaime Malamud nos explica esto y luego el mismo Nino reafirma los conceptos. La teoría de Nino establecía que las normas que se habían dictado en la dictadura eran nulas porque la condición esencial para que una ley tenga validez es que fuera resultado de un proceso democrático. Lo pensó en especial para afrontar la autoamnistía que se habían dado los militares.
La ley de amnistía agregaba nuevos obstáculos legales a los juicios por abusos de derechos humanos. Casi todos los sectores políticos, junto a los grupos de derechos humanos, rechazaron la ley, excepto los de la extrema derecha. Otros políticos, el más notorio de los cuales era el candidato peronista Ítalo Luder, se oponían a la ley, pero creían que su derogación no impediría su aplicación. Nosotros refutábamos el tipo de argumento esgrimido por Luder. Argumentábamos que la validez es un concepto evaluativo que está íntegramente ligado a la moral. Lo que queremos es que algunos pocos no se cubran la retirada con el miedo del total. Aquí hay distintas responsabilidades. Hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo. Hay una responsabilidad distinta de quienes en definitiva cometieron excesos en la represión. Y hay otra distinta también de quienes no hicieron otra cosa que en un marco de extrema confusión cumplir órdenes. En este acto público, Alfonsín dejó firme su posición en cuanto a las responsabilidades y a lo que él consideraba posible de hacer en el marco de una futura democracia que estimaba débil y aún custodiada por el poder militar. Hoy estamos para el acto más trascendente que nos conduzca a esa deseada institucionalización, los comicios. El presidente general Viñone decretó que las elecciones nacionales se realizarían en el mes de octubre de 1983. Como luego nos enteramos los periodistas, también ordenó la destrucción de la documentación existente sobre los desaparecidos. Alfonsín continuó con su intensa actividad, tratando de acortar distancia con el favorito partido peronista. Cuento con información fehaciente sobre acuerdos que se producirían entre los generales Cristino Nicolaides, Jorge Suárez Mason y Juan Carlos Trimarco, con algunos hombres del sindicalismo. Esta denuncia, sin demasiadas pruebas que la confirmara, fue un golpe para el peronismo que no supieron cómo amortiguar. Si es posible que le pongamos realmente una bisagra a la historia argentina y terminar con la frustración y la desesperanza. Y además, el 26 de octubre de 1983, se produjo el espectacular acto de cierre de campaña de Raúl Alfonsín. 1 millón de personas se reunieron en la avenida 9 de Julio para escuchar a este extraordinario orador. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general. Días después, casi en el mismo lugar, se produjo el acto final de campaña del peronista Ítalo Luder, que remató el evento con un anodino discurso ante una multitud estimada también en 1 millón de personas. Acá está el peronismo, dispuesto a asumir los deberes que han rehuido. Al final de este acto ocurrió un suceso que aún nos parece increíble a los que asistimos al acto. Un dirigente intermedio de la provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias, trajo un féretro al escenario del acto, con la imagen de Alfonsín en él, y procedió a prenderle fuego. Los especialistas establecieron que esto colmó la paciencia de la ciudadanía, harta de violencia. Nunca se sabrá cuántos votos hizo perder a su candidato peronista este acto de Herminio Iglesias. El último general dictador, el presidente Reinaldo Viñone, se despidió por cadena nacional. Las elecciones generales que se llevarán a cabo en pocas horas más entrañan un verdadero desafío cívico, aleja toda sospecha de parcialidad o favoritismo hacia los protagonistas de nuestro futuro institucional, los partidos políticos.
Finalmente, después de 7 años de sangrienta dictadura, el pueblo argentino votó. Y se produjo lo que nadie imaginaba. Votó y eligió como futuro presidente a Raúl Alfonsín, y por amplio margen. Y esta es la euforia que se vive cuando aparecen los doctores Raúl Alfonsín y Víctor Martínez. El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín fue elegido como presidente de la República Argentina y por lo tanto asumiría su cargo el 10 de diciembre de 1983. Coincidiendo con el Día Universal de los Derechos Humanos. ¿Casualidad? Porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito. Todo indicaría que no, que es coherente con el ciclo de cambios que se avecinaban en el país. En nombre de la Unión Cívica Radical, quiero agradecer ese esfuerzo que ha logrado este triunfo importantísimo del radicalismo. Lo prometido por Raúl Alfonsín se haría realidad, con muchas dificultades y temores, es cierto, pero con inusual coraje de parte de los protagonistas. Esto lo desarrollaremos en el próximo capítulo de Génesis. Juicios a las juntas militares argentinas. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Hasta la próxima entrega. Hemos basado este relato en mi memoria y los apuntes que fui anotando en aquellos días. También recurrí a los testimonios escritos por los jueces que constituyeron el tribunal que juzgó a los militares, Ricardo Gil Lavedra y Carlos León Arslanian, y de los filósofos legistas Carlos Nino, Jaime Malamud Gotti y Martín Farrell. Consulté los libros escritos por Alejandro Carrió, Seferino Reato, Marina Franco, Marcos Novarro y Pepe Liachev, además a diversos reportajes periodísticos realizados a los protagonistas de esta historia. En algunos tramos de estos capítulos, las voces que recrean los textos escritos fueron creadas con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.